Muy estimados televidentes, Dios nuestro Señor, que cuida de su iglesia, le ha dado en los últimos siglos pontífices santos, sabios, muy dignos, muy buenos pastores. Hoy quiero hablar de uno de ellos, notablemente santo y muy buen pastor, San Pío X, cuya fiesta se celebra el 21 de agosto. Nació por allá en 1835 en el Véneto, en la región del Véneto, de una familia muy pobre. Su padre era alguacil y su oficio era repartir cartas, notificar. Su madre, mujer de casa, tuvieron 10 hijos, pero se les murieron varios y crecieron solamente 4. San Pío X, que se llamaba José Sarto, y 3 hermanas menores que él. Se cuenta que para ir a la escuela caminaba 5 kilómetros. En verano pues como quiera, pero en invierno con el frío y el hielo se iba descalzo, con los zapatos al hombro para ahorrar. Era muy despierto, muy inteligente. En el catecismo hay una anécdota de él muy simpática, que el párroco les dijo a los niños: a ver, al que me diga dónde está Dios, le doy una manzana. Y el niño José levantó la mano y le dijo: yo le doy a usted 2 manzanas si me dice dónde no está. Tenía aspiraciones al sacerdocio, quería ser sacerdote, pero la familia sumamente pobre, pues no podía pagar la colegiatura. Y entonces su párroco le dio una beca y fue a estudiar al seminario de Padua. Muy dedicado, muy generoso en su entrega al Señor. A los 23 años se ordenó y luego le dieron destinos humildes para, como si dijéramos a un muchacho que venía de familia humilde, tenían destinos, y pobre, le dieron destinos humildes. Vicario en parroquias rurales, párroco en parroquias rurales, pero muy apostólico, muy generoso, muy caritativo con la gente sobre todo. Todo lo regalaba, a todo lo empeñaba. A veces de su misma casa sacaba enseres para socorrer a los pobres, con alguna molestia de las hermanas que lo cuidaban. Y muy joven lo hicieron obispo de Mantua. Y siguió su estilo de vida sencillo, y a los 40 y tantos años lo nombraron arzobispo y cardenal de Venecia. No cambió su forma de ser, su forma de vivir en la sencillez, en la modestia, en la pobreza y con mucha caridad. De él se cuenta que visitaba a todos, pero de preferencia a los lugares más pobres, a las parroquias más pobres, más abandonadas. Era donde más se veía su presencia de pastor. En 1903 murió el gran pontífice León XIII, y siendo él cardenal tenía que viajar de Venecia a Roma para participar en el conclave. Sacó su boleto de tren de ida y vuelta de Venecia a Roma. Llegó a Roma, comenzó el conclave, y por providencia de Dios, los cardenales eligieron al que no tenían en mente. Tenían en mente un gran personaje que era Rampolla, pero por estas y aquellas no lo eligieron, y por fin el voto cayó en José Sarto, patriarca de Venecia. Comenzó su pontificado con el estilo sencillo de vida, sumamente ejemplar, piadoso, muy simpático, ocurrente, como son todos los santos que tienen buen humor. Y su obra como pontífice fue sumamente notable. Defendió a la iglesia en su tiempo del modernismo. El modernismo es, como quien dice, uno de los aspectos de la ilustración o del racionalismo de los siglos XVIII y XIX. Es el orgullo de la mente humana que cree que todo lo puede solucionar sin Dios o sin el Dios revelado. Y en ese tiempo el racionalismo estaba pues sumamente satisfecho y orgulloso de sus adelantos científicos y técnicos, y rechazando y persiguiendo a la religión revelada
como es el cristianismo y la Iglesia Católica sobre todo, porque nuestra religión no es invento de los hombres, es una revelación de Dios que habló al pueblo de Israel y nos habló después por Jesucristo. Defendió a la Iglesia del modernismo y luego la proyectó hacia el futuro, con medidas que un santo recibe seguramente de la inspiración de Dios. La comunión frecuente no se usaba. Aún los santos comulgaban por allá cada 8 días o de cuando en cuando. Se cuenta de San Luis Gonzaga que comulgaba una vez por semana, 3 días se preparaba para comulgar y otros 3 días daba gracias de la comunión que había recibido. San Pío X fomentó mucho la comunión frecuente. Quiso que los niños comulgaran cuanto antes, para que pronto entrara Cristo en su corazón antes que el mundo, que entrando en uso de razón recibieran la Santa Comunión, recibieran a Cristo nuestro Señor. Reformó la liturgia, quitó el abuso del canto profano en las ceremonias, porque las ceremonias, las misas solemnes eran un concierto donde se cantaba cualquier cosa, menos cantos religiosos. Reglamentó eso totalmente para que en la misa se cantara canto gregoriano, que es el canto religioso por excelencia, y también polifonía, pero religiosa. Le debemos pues a él ese impulso a la liturgia y esa purificación del canto en la liturgia. Una medida de mucha trascendencia fue para impulsar el conocimiento, el amor, el alimentarse de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, fundar el Instituto Bíblico Pontificio en Roma, que se ocupara científicamente de estudiar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y se lo encomendó a los jesuitas. Y allí está en Roma el Instituto Pontificio Bíblico, que ha formado a tantos y tantos sacerdotes del mundo en el conocimiento científico, científicamente riguroso de la palabra de Dios. Otra de sus medidas fue impulsar el apostolado de los laicos. León XIII publicó, su antecesor publicó la primera encíclica social, la Rerum Novarum en 1891, y su sucesor, que fue el San Pío X, impulsó grandemente la doctrina social y el trabajo de los laicos en el mundo. O sea, el apostolado que llamamos de los laicos en la Iglesia, pues viene como una consecuencia de lo que él comenzó, de lo que él impulsó en la Iglesia. Uno de sus grandes méritos, que claro para la gente no es muy conocido, pero para los estudiosos sí, para los clérigos sí, es que codificó, clasificó las leyes de la Iglesia. Por muchos siglos las leyes de la Iglesia andaban sueltas en cantidad de fuentes, aquí y allá, códices y fuentes, y entonces él encargó un trabajo muy grande, un trabajo difícil, de recoger todo lo que había de leyes dispersas en la Iglesia, seleccionarlas, codificarlas y ponerlas en un solo volumen. Él no alcanzó a publicarlo, el Papa murió en 1914, pero en 1917 su sucesor Benedicto XV publicó el primer Código de Derecho Canónico de 1917, que fue reformado en el segundo Código de Derecho Canónico de 1983 por el Papa Juan Pablo II, para poner en este nuevo códice, el segundo, los adelantos del Concilio Vaticano II. Es un gran santo que fue canonizado en 1954, un gran pontífice que proyectó a la Iglesia hacia el siglo XX, que tuvo clarividencia en muchas cosas y que hizo instituciones fundamentales que le darían seriedad y solidez al trabajo pastoral de la Iglesia. A veces a los pontífices los admiramos, pero nos encomendamos poco a ellos. Creo que conviene mucho tener presente a este gran santo San Pío X, muy querido en su tiempo y muy querido también después por los que de alguna manera lo conocieron, muy querido, y que debe tener una gran valía en el cielo.
para celebrarle su fiesta y encomendarnos a Él. Y que Dios los bendiga.